Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Minutos Evangelísticos. Seguimos con el tema del ayuno y hoy vamos a estar hablando acerca del ayuno de Moisés para el dominio propio. ¿Habías escuchado algo así anteriormente? Dice el libro de Proverbios 25-28 que como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Para el Señor es indispensable que tú y yo tengamos dominio propio, que sepamos tener control de nuestras emociones en todo momento. Como hijos e hijas de Dios debemos de usar esas armas y el dominio propio es una de las características que debiera de distinguirnos. Esto es tan importante que dice la palabra en 2 de Timoteo 1:3 que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no digas que eres una persona miedosa, pues en ti no ha sido puesto ese espíritu. Tú tienes dominio propio dentro de ti. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Para Dios es sumamente importante que nosotros tengamos dominio propio y que nos conduzcamos como personas de buen testimonio todo el tiempo. Por eso es importante hablar de Moisés, por eso es importante hablar del ayuno que él tuvo. Y mira, te voy a dar un poquito de contexto. El Señor lo llamó al monte Sinaí, ahí le dio las tablas de la ley por primera vez. Moisés estuvo enfrente de Dios, le fueron dadas las tablas, pero es importante ver una cosa, que a diferencia del ayuno de Daniel y del ayuno de Joel que hemos estado viendo, a Moisés no le nació del corazón entregarle este ayuno al Señor, por lo menos no en esta ocasión. Fue Dios quien le llamó. Fue Dios quien lo convocó. Y una cosa es ir en obediencia y otra cosa diferente es disponer tu corazón para hacer aquello que tú sabes que agrada a Dios con un propósito definido. Es muy importante tomar en cuenta y ver que cuando a este hombre le dieron dadas las tablas de la ley, dice la palabra que él bajó, que Dios le dijo, mira, ve porque estos ya están haciendo sus fiestas, ¿no? Entonces él bajó de la presencia del Señor, estaba totalmente en ella, baja y cuando ve que el pueblo comienza pues a desviarse, comienza a hacer lo incorrecto con este becerro de oro, dice la palabra que Moisés aventó las tablas de la ley y las rompió, que se puso furioso contra el pueblo. Él estuvo en una actitud que no hubiera parecido que venía de estar en la presencia del Señor. Nadie se hubiera imaginado que él venía de estar en el Monte Santo, en donde Dios le llamó para revelarle. Hemos estado hablando acerca de que el ayuno no es para que Dios haga nuestra voluntad, sino que es para que nos revele sus planes en nuestra vida y la estrategia para poder llevarlos a cabo. El ayuno es un tiempo de conexión con Dios y lo que buscamos es un mayor nivel de revelación. Y esto le fue nuevamente revelado a Moisés, así como hemos estado viendo con los pues con Daniel y con Joel. Él tuvo la revelación de la ley de Dios. Y dice la palabra que Dios fue quien escribió la ley con el dedo de su mano, no Moisés, no fue Moisés quien escribió, pero Dios quería tener un testigo ocular de que era la ley escrita por él mismo. Recordemos que el pueblo le dijo, no, Moisés, ve tú, aquí te esperamos. Un pueblo tuvo temor. El pueblo se perdió la bendición de tener cara a cara a Dios y de ser los quienes recibieran estas tablas de la ley, estos 10 mandamientos. Por eso dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder y dominio propio. El temor fue lo que hizo que ellos se perdieran de la experiencia más formidable de toda su vida. Sin embargo, bueno, esto no sucedió con Moisés. Él subió, le fue revelado, estuvo enfrente de Dios, él bajó, pero no bajó transformado. Dios no le transformó, o más bien él no se dejó transformar por Dios. Recordemos que nosotros tenemos libre albedrío y que nosotros debemos de tener siempre un corazón dispuesto delante del Padre. Es importante que nosotros veamos que él llegó con sus problemas de carácter de toda la vida.
Y yo me atrevo a decir que de toda la vida, porque recordemos que anteriormente había matado a un egipcio. Cuando él se encontraba en Egipto, vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y lo mató. Él era un hombre impulsivo, él era un hombre con problemas de carácter. Y tú y yo diríamos, ¿por qué no bajó transformado? Y esto la verdad es que nos ocurre muy a menudo. Líder, pastor, pastora, coordinador, gente en autoridad, que muchas veces detrás de una falsa espiritualidad seguimos con problemas terribles de carácter. Líderes, pastores, pastoras con unos niveles de prepotencia impresionantes, no parecerían portadores del Espíritu Santo, del cual a veces tanto alardeamos. Problemas de carácter, problemas de chisme, problemas de contienda en medio de la congregación. Y no solamente hablo a los líderes y los pastores, nosotros como congregantes, ¿qué estamos haciendo después de un tiempo de ayuno? Por ahí dicen que no solo no hay que comer carne de animal, sino que también hay que abstenerse de la carne de humano. Y esto pareciera broma, pero es real. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hermanos? ¿Cuál es nuestro testimonio? Yo quiero que tú me acompañes a la palabra en Éxodo 34 y dice: Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Yo quiero que tú te des cuenta cómo nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo no sé si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, yo me hubiera puesto furiosa. Te mando a llamar a mi presencia, te doy las tablas de la ley para mi pueblo, tú bajas y las quiebras. Y sin embargo Dios, pues en su tremenda misericordia, dice: ok, Moisés, va otra vez. Y dice la palabra que le dictó exactamente lo mismo que le había dictado la primera vez. No cambió, no mermó, no le aumentó, no le quitó. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Quiero llevarte un poco más abajo al versículo 6, donde dice: porque Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y este versículo está totalmente ligado con Joel 2:13, en donde Dios nuevamente se revela a Joel y dice: porque yo soy lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué quiero resaltar yo aquí contigo? Que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando nosotros estamos en la presencia, lo primero que Dios hace es afirmar nuestra identidad. Es decirnos quién somos en Él. Cuando dice la palabra, cuando Jesús estuvo en el desierto, antes de que Él fuera llevado al desierto por el Espíritu, dice que la palabra que cuando Él fue bautizado, se abrieron los cielos y Dios dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Dios estaba hablando a la identidad de Jesús. Tú eres mi Hijo y yo te amo. Y después dice la palabra más adelante en los evangelios sinópticos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y no nos dice la Biblia, solo nos dice acerca de las tentaciones de Satanás, de que llegaron los ángeles y le alimentaron. Pero durante esos 40 días Jesús buscó intencionalmente el rostro de Dios en ayuno y oración. Y no nos dice la Biblia exactamente cuáles fueron los diálogos, pero yo me atrevo a pensar, te invito a pensar y a creer en base a lo estudiado que Dios estuvo hablando a su identidad, y fue a partir de esto, desde una identidad correcta, que Jesús pudo operar en el Espíritu del modo en que lo hizo, igual que como Él lo hizo con sus discípulos. Así como Moisés estuvo 40 días en el desierto con Dios, Jesús estuvo 40 días en el desierto con Dios, y Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de haber resucitado antes del Pentecostés. ¿Qué estuvo diciéndoles Jesús durante estos 40 días? Yo me atrevo a pensar que hizo lo mismo que el Padre hizo con Él. Porque dice la palabra: lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Yo te aseguro que Jesús estuvo hablando a la identidad de ellos. Y por eso pudieron operar en el poder del Espíritu Santo del modo en el que lo hicieron.
Esto es una palabra absolutamente poderosa, es algo importante de parte de Dios. Dice la palabra, te llevo más adelante ahora hasta el versículo 28, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Y la Biblia no utiliza exactamente la palabra ayuno, pero podemos ver que dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando nos dice que no comió pan ni bebió agua, pues obviamente estamos hablando de un ayuno. Ahora yo quiero hacer un paréntesis. Dice la ciencia que después de 3 días que una persona no bebe una gota de agua, entra en estado de inanición y muchos fallecen. ¿Cómo es posible que Jesús, que Moisés hayan resistido 40 días? Bueno, recuerda que dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y recuerda que dice la palabra que Jesús es ese río de agua viva y que quien beba de esa agua no tendrá sed jamás. Estamos hablando en lo espiritual, pero lo espiritual impacta completamente lo físico y lo natural. Y bueno, estamos viendo, y estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano al descender del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Yo te quiero decir resplandecer, pues dice la palabra, ¿no? Que los hombres más grandes a veces son inconscientes de su propia grandeza. ¿Por qué esta vez resplandecía? Porque esta vez él buscó a Dios de una manera más intencional. Mira, yo creo, no lo dice la palabra, pero después de que él estuvo frente al rostro de Dios, que bueno, veamos que en el monte Sinaí él ya había estado con Dios en la zarza ardiente. La segunda vez él estuvo frente a Dios, le dio las tablas de la ley, se baja, hace rabieta, las rompe. Yo estoy segura que él tuvo que haber tenido algún arrepentimiento en su corazón. Yo no sé si a ti te ha pasado que a veces sucede algo, nos ponemos furiosos, decimos cosas que no queríamos decir, hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos sinceramente. Hemos hablado acerca de que la palabra nos habla de ayuno, de ruego, pero también de conversión. Yo estoy segura de que él se arrepintió de sus actos y la segunda vez que subió al monte con el Señor, él se movió por 2 cosas. Uno, la misericordia de Dios. ¿Cómo es posible que él tenga tanta piedad de mí? Porque siendo honestos, si yo hubiera sido Dios, me hubiera agarrado a otro menos rebelde y menos enojón. Ahí estaba Aarón, ¿no? Y yo creo que había otros. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades y es un Dios que restaura. Seamos honestos, el pueblo de Israel todavía no tenía las tablas de la ley, no tenían manera de saber que era incorrecto hacerse este ídolo. Dice la palabra en Éxodo 20, un poco antes de todo este relato, y adorarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. De nada, no te harás imagen ni semejanza de nada que se encuentre en la tierra, en los cielos, abajo de la tierra. Ese es el primer mandamiento. Pero el pueblo no lo sabía en ese momento. No lo tenía claro. Dice la palabra que Dios nos ha puesto la ley por misericordia de nosotros, para que caminemos de manera recta, para que podamos vivir en armonía. Imagínate un mundo sin leyes, si teniéndolas, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que Moisés recapacitó en su corazón. Y la segunda vez él se presentó delante del Señor con un corazón completamente diferente. Él bajó en la segunda ocasión completamente revestido de la gloria de Dios. Su rostro resplandecía porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque nosotros somos el reflejo exterior de lo que vive en nuestro interior. En esta ocasión, Moisés estaba caminando conforme a la voluntad de Dios y se estaba preparando para ser una vez más ese líder digno que Dios estaba requiriendo para salvar a su pueblo.
Yo te invito a que en este tiempo de ayuno tú le digas, Señor, lima mi corazón, hazme conforme a tu voluntad. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que trates con mi carácter, que trates conmigo, que me des un nivel de revelación, porque mira, a veces no nos damos cuenta de lo mal que estamos. A veces no nos damos cuenta que lastimamos a las personas, queriendo dirigirlas, las lastimamos, las desviamos o de plano hacemos que se vayan. Es importante un ayuno que nos traiga revelación, como lo trajo con Moisés por medio de las tablas de la ley, pero también un ayuno intencional que nos permita ser el resplandor de su gloria. Dice la palabra, después de esto empezó a caminar el pueblo y él empezó a caminar todavía más con sabiduría. Yo te invito a que tomes en serio este tiempo de ayuno, de oración, de ruego, que estemos delante del Señor hoy más que nunca. Yo te pido que te unas a estos tiempos de ayuno y de oración. Muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula. Esto fue Minutos Evangelísticos. Hasta la próxima cápsula.